como espectador. Todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, amigo. A la orden. Bueno, pues ya estamos aquí acomodados. Estoy muy contento. Vamos a hacer la dinámica. Intentaré hacer la dinámica muy dinámica. Empezaré por darles todo lo que es la presentación. Me gustaría que fueran apuntando todas sus dudas para que al final entremos a una dinámica de preguntas y respuestas, porque la verdad es que se va a poner muy interesante y sé que les va a gustar mucho el tema aquí de, esperen un segundo, solamente acomodo la presentación. Ahí estoy. Ya se ve en toda la pantalla, sí se ve bien, ¿verdad? Entonces, me gustaría, en la confianza en la que estamos, me gustaría que fueran apuntando sus preguntas, sus dudas, para casos prácticos. Yo sé que mucha gente de la que está aquí escuchándonos va a tener aspiraciones para el próximo periodo electoral. E incluso esto no únicamente nos sirve para quienes están en miras de contender para un cargo público. Hoy en día ustedes saben que prácticamente, por ejemplo, todos los abogados también tienen que estar tomando apuntes para el ejercicio del poder, pero en general esto funciona para muchas cosas. Entonces, parto de la premisa de qué es, a ver, espérenme, ¿qué me quedó? Sí, ¿de qué es el nuevo marketing político? Principalmente, ustedes ahí pueden ir viendo lo que para mí es el marketing político, pero básicamente, si lo podemos ir resumiendo, es que si ustedes recuerdan anteriormente, sobre todo en los noventas, aquí en México, se construían candidatos a partir de muy acartonados, muy inalcanzables, muy de ese PRI de los 70 años de hegemonía en donde se parecían que eran personas inalcanzables, el mundo de los tecnócratas, pero hoy en día la comunicación política ha cambiado. Principalmente hoy el primer esquema que yo les quiero plantear es conectar a través de las emociones del sentimiento real. Ustedes seguramente han estado siguiendo cuentas de políticos o de influencers y no lo siguen por lo que venden o por lo que hacen, sino por cómo se desarrollan en sus redes. Por ejemplo, está muy sonado el caso de Mariana y de Samuel, que yo llego a alguna consultoría y todo el mundo quiere ser Samuel y Mariana. Y principalmente, si ustedes se fijan, por ejemplo, en su Instagram, ustedes pueden estar viendo lo que es su vida detrás de su ejercicio del poder. Desde cómo Samuel le prepara todas las mañanas los hot cakes a la niña, cómo le prepara el alimento. Entonces, que esto que genera, de cierta forma, genera confianza, identidad y cercanía. Estoy poniendo un ejemplo que es algo muy notable, independientemente de las preferencias políticas que ustedes pueden llegar a tener, son ejemplos generales. ¿Y por qué esto genera confianza? Porque en el caso nuevamente de Samuel y de Mariana, nos hacen ver que son personas comunes y corrientes en el ejercicio del poder, porque no nada más gobiernan, sino también pues tienen que hacer de comer, tienen que hacer desayunar, tienen que llevar a los niños a la escuela, tienen que cambiar el pañal, cosas que para los que ya somos papás, es la cotidianidad que tenemos que enfrentar día con día. En este mundo en donde vivimos en las políticas de género, en donde hay una deuda histórica con las mujeres, podemos ver que hoy las mujeres ya no únicamente están en el rol de madre de familia, sino que también ya están en el ejercicio profesional de carrera
pero al margen de que tienen que ir a legislar, a gobernar, a atender algún parto, a atender un restaurante, la condición que ellas tengan y prefieran, tienen que tener su vida personal, que de eso, de hecho, yo le llamo la cuatro vidas de los políticos. Dentro de una de ellas, bueno, viene la que es la política tras bambalinas o el backstage. ¿Y todo esto qué genera? Genera identidad, porque son valores compartidos. Ustedes se fijan que estamos ante una nueva ola política y un nuevo cambio de paradigma. Ustedes han estado viendo lo que está pasando en Venezuela. Si se fijan, hace algunos meses el gobierno de Chile ya cambió de geometría política, ya no es de izquierda, ya es de derecha. ¿Y esto por qué? Porque los valores compartidos que vamos teniendo no es que vayan cambiando, sino que se van de cierta forma adaptando hacia una nueva modalidad, hacia un nuevo orden y hacia una nueva circunstancia política. Latinoamérica, la izquierda de Latinoamérica, de cierta forma no ha cumplido con la expectativa tan radical o tan populista. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Que hace poquito lo escribí en mi columna Esfera Política en Posta. Lo que viene hoy es ponerle orden a la casa. Entonces es ahí donde vienen los valores compartidos, ¿no? Y evidentemente la cercanía que te hace ver cuando tú compartes emociones, compartes cercanía. ¿Qué quiero decir con esto? Usted anteriormente, fíjense, ejemplifiquen e imaginemos, cuando has visto a un político llorar, ¿no? No sé. Pero lo más normal, o hasta por salud emocional, como hoy en día ya lo vemos, que es que hasta se está legislando en esa materia, lo sano es mostrar tus emociones, tus sentimientos. Y es ahí donde ustedes pueden ir ganando, ¿no? Cuando ocasionalmente algunos funcionarios comparten, pues que van a ser papás, que nació su hijo, alguna graduación, es donde se disparan los likes, ¿no? Y es muchas veces que es en la chamba en la que yo tengo, siempre todos me dicen, quiero likes. Pues sí, pero por ejemplo, si tenemos siempre la agenda de que hoy fui aquí, hoy fui allá, pues se vuelve monótono. Pero cuando ustedes se anuncian, voy el nacimiento de un hijo, puta, se va para arriba, ¿no? Pero sigamos avanzando. A ver, un segundo. Ay. Ahora, fíjense, ¿cuáles son los nuevos paradigmas de la nueva comunicación política? Hoy en día la política se ha transformado en un proceso horizontal, conversacional, permanente y humano. La audiencia ya no es pasiva. Hoy responden, hoy te cuestionan, hoy te castigan. No sé si recuerden, para ejemplificar, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue a atender por primera vez en el periodo de la Cuarta Transformación, un político, en este caso nuestra primera presidenta, fue a Veracruz a atender de primera mano, como le llamamos en comunicación política, a los damnificados por las lluvias torrenciales. Yo les hago este recordatorio. ¿Qué pasó? Alguna que otra mentada de madre se llevó, ¿no? Desafortunadamente, hoy la gente, yo no quisiera decir que ya no respetan, pero hoy, como les digo, hoy la comunicación es horizontal, hoy la gente ya no se queda callada, ¿eh? Hoy la gente ya te ve al político, al alcalde, al regidor, al gobernador, ya te ven de tú a tú y ya no hay con que te ven para arriba, no, ya es horizontal y ya te mientan la madre, ¿no? Así que aguas. ¿Y esto qué quiere decir? Que que la gente se da cuenta de la cercanía que puedes llegar a tener.
Hay un principio máximo en comunicación política y ese apúntenlo. Se dice que en comunicación política como en la vida, una persona nunca se le va a olvidar, podrá olvidar que no le resolviste alguna gestión, pero jamás olvidará la forma en la que la hiciste sentir. Es muy importante y eso también es para la comunicación interpersonal, ¿verdad? En una relación de pareja, una relación de amistad, laboral. Siempre la forma en la cual hacemos sentir a las personas es la que le queda marcada, ¿no? Es como cuando tienes a un compañero de trabajo y dices, es que con él me llevo muy bien. ¿Por qué? Porque te escucha, te atiende, te resuelve, te, te da sus puntos de vista y esto no está muy alejado de la política, ¿no? La relación interpersonal es lo mismo que generar comunicación en gobierno, comunicación en el poder. ¿Por qué? Porque hoy en día hablar ya no es de una sola persona, ya no es un monólogo como ese que, déjenme balconeo la edad, como cuando veíamos a Al Ramones, ¿no? Hoy en día, hoy ustedes podemos estar teniendo esta transmisión y ustedes me pueden estar mandando un mensajito en el chat de, no, no estoy de acuerdo, nada, puro cuento lo que estoy diciendo, sí, tienes razón. Pero una de las cosas muy importantes es que ya podemos escuchar. En el ejercicio del gobierno, escuchar es fundamental, fundamental, porque ahí está la respuesta a todo. Dicen por ahí que en el problema está la solución, ¿sí? Y hoy en día también ya un político difícilmente puede llegar a imponerse. Ustedes podrán recordar el caso muy sonado aquí en el estado de Zacatecas de el segundo piso, que pareciera que fuera una imposición, al margen de que si se ocupaba o no, eso déjenlo fuera de la conversación, se sentía dentro de la estrategia de comunicación de gobierno del estado, a mi criterio como especialista en este tema, se sentía como que te lo querían meter con calzador, como ese zapato que no te queda y que te aprieta, esa obra del segundo piso se sentía así. Por eso, cuando se empezaron a hacer todas estas movimientos y amparos, pues a la gente no salió como a protestar, a defender, ¿no? Bueno, salieron alguno que otro, pero hoy en día los mensajes ya no son desde arriba, ¿no? Ya no son cupulares o en la mayoría de los casos ya no suele ser así. Hoy en día vienen de abajo para arriba, ¿no? Y eso es una cualidad que tienen algunos políticos que pueden llegar a perdurar en los años. Fundamental es construir una conversación en horizontal, es decir, que te estén hablando así a calzón quitado, como se dice por ahí, y que tú puedas conectar de una manera genuina, ¿no? Entonces, ahí como sugerencia es que como nos entendemos, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestros padres, de que, a ver, ven, siéntate aquí, mijito, te tengo que decir esto se puede, esto no se puede, esto para que funcione lo podemos hacer así o lo podemos hacer así. Pero eso siempre se racionaliza cuando lo hablas de manera directa, horizontal, de frente, y es ahí donde hay una conexión verdadera, ¿no? Entonces estoy esperando que vayan apuntando ahí sus dudas. Eh, Ahí está. Fíjense que hoy en día, yo creo que este es un dato clave que anteriormente los políticos de antaño, y con esto no quiero decir que ya no se utilice o que se deje de hacer. Hoy en día, perdón, anteriormente toda la política se hacía en territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que se iba puerta a puerta, que se recorrían todas las colonias, todas las comunidades. Esto no está pasando de moda. Pero hoy en día el nuevo territorio político está en el celular, ¿sí? Hoy en día, fíjense, este dato es perturbador, ¿no? Más de 6 horas al día, en promedio, los mexicanos estamos en el celular. Si les ha pasado, ¿verdad? No necesariamente lo utilizamos
para hablar, que hoy en día prácticamente ya no hablamos por teléfono como lo hacíamos antes. Hoy en día el teléfono se ha convertido en una herramienta de trabajo para muchos, en algunos de ocio, en la mayoría de los casos es de entretenimiento. Entonces, fíjense, estamos como políticos compitiendo contra el entretenimiento. Así que tenemos que ser mucho más creativos que todo el contenido que sale ahí de chistes, que si sale algún reel de, no sé, de la India Yuridia, de Franco Escamilla, de algunos estandoperos emergentes que salen, o hasta de gente común y corriente que te generan cómo maquillarte, como algún hack de cómo hacer algo más pronto, algún tutorial de cómo arreglar algún aparato electrónico, de cómo cambiar un apagador. Suena para muchos inverosímil, pero es una realidad, ¿no? Hoy en día el celular está abarcando todos. Y en la política no es la excepción. Así que como consejo, yo les pido que si ustedes son de algún estado, si ustedes están queriendo competir, que por algún distrito, que por algún municipio, empiecen a indagar cuáles son las redes sociales que más se utilizan, si es WhatsApp, si es Facebook, si es Instagram, cuáles son los rangos de edad que tienen sus votantes, sus ciudadanos, si es un voto joven, si es un voto adulto, si es un voto del adulto mayor. Es fundamental porque es ahí donde tenemos que enfocar las baterías de los contenidos, ¿no? Entonces, ahora, si tenemos conexión, si su población es principalmente rural, si es urbana, entonces ahí es donde cambian las estrategias. Pero una cosa sí les puedo decir, hoy en día ustedes pueden ir a la comunidad más lejana y mínimo las señoras traen su teléfono y se andan mandando sus piolines de WhatsApp, y agarran señal de dónde, no sé, pero prácticamente hoy la conectividad cada día está más a la mano de todos y cada día podemos hacer llegar nuestro mensaje político y nuestra oferta de pública hacia la comodidad de algún teléfono. A ver, déjenme cambio. Fíjense que muchas de las veces, ahorita hemos estado hablando en positivo, pero yo les quiero compartir algunos de los errores más comunes en campaña que se llegan a tener. Y estos, ahí si quieren, tómenle un pantallazo o apúntenle como quieran, o incluso ahí vayan poniéndole sus dudas. Hoy en día tendrías que ser muy carismático para no caer en estos errores como siempre hablar de lo que tú quieres y no de lo que la gente necesita. Suele pasar, si se fijan, hoy la conversación ha estado girando muy en contra del senador Fernández Noroña, de Gerardo, por su contradicción entre lo que es la doctrina izquierdista comunista de pues, ¿cómo podremos llamarle? De de la austeridad republicana, como ellos le llaman, cuando él pues se la pasa viviendo en vuelos en business class, maneja una Volvo. Hoy, hace algunas horas o hace un día, no le quiso pagar, le regateó a un taxista 70 pesos y fue documentado. Esas son las cosas que luego de repente la gente pues no le gusta porque es parte del ego político y quieren centrar el mensaje en logros individuales donde no hay un impacto real. Suele suceder que, y lo voy a hablar más adelante, que lo que para ti es importante o lo que para mí
poniéndome en el ejercicio del poder, suele suceder. Afortunadamente he tenido la posibilidad de trabajar con muchos funcionarios y el ejercicio se vuelve un poco egocéntrico porque lo que para ellos es importante, pues para la demás gente no lo es, ¿no? Suele suceder en alguna obra majestuosa, ¿sí? En algún paso de nivel, en alguna construcción de lo que quieren, gusten y manden, cuando lo que la gente ocupa es lo más básico, ¿no? O sea, pues ocupas drenaje, ¿verdad? Ocupas agua potable, ocupas seguridad, ocupas medicinas, ocupas escolaridad, escuelas de buena infraestructura. Entonces ahí donde la gente dice, pues yo ocupo primero esto en vez de lo tuyo, ¿verdad? O sea, esa pista de hielo pues a veces no es tan básica, pero bueno, es el ego político. Agendas personales. Hoy en día ustedes si se fijan, sin decir marcas y sin raspar muebles, ustedes se fijan que casi siempre muchos gobernantes, pasa mucho en los gobernadores, pasa mucho en alcaldes, que giras de trabajo, ¿no? La gira de trabajo al extranjero, que vamos a ir a China. Cuando, oye, pues es que pues yo no tengo nada que ver con China. No, pues vamos, como quiera, ¿verdad? O con las comunidades migrantes. Pues vámonos, aprovechamos el viaje, hacemos shopping, pero también visitamos a nuestros paisanos. Ojo, no con esto estoy queriendo decir que no sea correcto salir, sino que como en el ejercicio de la comunicación política, la gente siempre va a creer que uno va a padrotear, que uno va de shopping, que uno va a turistear, cuando no es así. ¿Y eso por qué pasa? Porque se comunica de una manera incorrecta. Para todo hay tiempo, para todo hay momentos y no quiere decir con esto que te escondas, ¿no? Pero priorizar intereses propios sobre necesidades colectivas, eso la gente hoy en día te lo sataniza mucho. Y una de las cosas que más que te generan este tipo de errores, como yo les estoy poniendo, es la desconexión social. Ignorar las preocupaciones diarias de la ciudadanía suelen repercutir ampliamente en la base electoral, porque en ocasiones cuando uno llega al ejercicio, cuando se sienta en la silla, acuérdense que en la silla nada más cabe uno, ¿verdad? Y la silla la incluye todo. Entonces, el no atender las causas te genera desconexión social, te genera de cierta forma una apatía con tu gente, con tu electorado, que te hacen sentir alguien frío, que te hacen sentir déspota o hasta grosero. Y básicamente en estos tres puntos yo me podría atrever a decir que es donde comienza el fracaso de muchas campañas políticas. Fíjense bien, antes de llegar, pero esto también es un reflejo de la campaña en gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? La campaña en gobierno es cuando ya estás ejerciendo el poder, ¿no? Si te desconectas de la gente con estos errores, empiezas a acabar tu propia tumba. Uno de los nuevos paradigmas que tenemos hoy en día en la comunicación política, y esto yo creo que podría poner como uno de los ejes torales de esta charla, son los ecosistemas digitales. ¿Qué quiero decir con esto? Es en donde se desarrolla la conversación. Y lo voy a poner un poquito más eh, aterrizado y con un ejemplo muy coloquial. ¿Quién no ha tenido un amigo chismoso o chismosa? Yo creo que muchos, ¿no? Y tú sabes que si le dices a él o a ella algo, es muy fácil que él o él riegue la sopa y todo el mundo se entere de lo que tú estás pensando. O bien, fíjense, hay una frase muy poderosa que si tú le dices a alguien, oye, te voy a contar algo, pero no le digas a nadie, ¿qué es lo primero que van a hacer? Le van a ir a decir a todos.
Entonces, hoy en día, si se fijan, por ejemplo, hoy en Zacatecas, ustedes, les hago esta pregunta, me la responderán después. ¿A través de qué se informan? ¿De Televisa Zacatecas? ¿De TV Aztecas a Zacatecas? Eso respóndanlo ustedes. Pero yo me podría atrever a decirles que se enfocan en los ecosistemas digitales nativos. ¿Qué quiero decir con esto? Son los medios locales, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, Sombrerete. Si llega, por ejemplo, llega la cobertura de NTR, llega cobertura de imagen, algunos otros medios, pero la mayoría de la gente se informa con Chago Ramos o con por un sombrerete bien informado. Son medios muy locales que probablemente los dirigen alguna persona o algún periodista y es ahí en donde está la conversación. Es ahí donde yo tengo que impactar. Entonces, cuando uno quiere empezar a hacer campaña, lo primero que tiene que hacer es quiénes son esos influenciadores, influencers, y no hablo de estos influencers grandotes, ¿verdad? No hablo de este Luisito Comunica, no hablo de este Poncho de Nigris, no hablo de Yuya, de quien ustedes quieran del wherever, no, hablo de quién es esa persona, esa líder de colonia, pero en el mundo digital, que nos puede llegar a ayudar a acercar a los demás nuestro proyecto. Ahora, hoy en día tenemos la facilidad de tener grupos de WhatsApp, de Telegram, de algún otro app de paquetería de mensajes, en donde la misma aplicación es tan bondadosa que ustedes con un solo movimiento pueden hacer grupos de difusión y su mensaje llega a cantidades masivas. Ahora, ojo, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado que nadie los pela o que ustedes creen que nadie los está viendo, pero permítanme decirle que todo mundo los está viendo. Hoy difícilmente pasamos desapercibido y yo les recomiendo que así como tenemos grupos con la familia, con los amigos de la primaria, de la secundaria, con el equipo de fútbol, con el equipo con los amigos que nos vamos a echar algún trago el fin de semana, así podemos ir teniendo grupos de apoyo para nosotros empezar a tener impacto con lo que estamos diciendo. Evidentemente, aquí tiene mucho que ver la calidad de los contenidos que hacen y qué tan atractivos sean. Una de las cosas fundamentales que hoy tenemos que generar son comunidades y esto es un eje toral que tenemos en el ecosistema digitales integrados. ¿Quién no ha escuchado o quién no ha utilizado o quién no ha buscado de ustedes algún producto en en el marketplace de Facebook? ¿O quién no está en este grupo, por ejemplo, de las ladies, ¿no? O del bazar zacatecano? Son grupos o comunidades que o si a ustedes les gustan los perritos, por ejemplo, hay una comunidad muy fuerte para encontrar, no recuerdo bien el nombre, pero ustedes entran a ese grupo y pueden anunciar el perrito que perdieron y rápidamente se empieza a hacer una cadena de activismo digital para que todos se conecten y todos se comuniquen. Esto no es nada alejado a la comunicación política, ¿no? O sea, lo que anteriormente, bueno, que todavía sigue siendo tener líderes de colonia por secciones electorales, por distritos, que es con quien uno de político toca base. Oye, voy a ir a la colonia Benito Juárez, del municipio fulano tal. Oye, Margarita, voy a ir, júntame a la gente. Ah, bueno, esto es lo mismo, pero en lo digital. Les recomiendo mucho que lo hagan, que lo empiecen a construir y que lo empiecen, que no les dé vergüenza, porque luego, otro grupo más, así como que de repente da flojera, pero hay que picar piedra, ¿no? Mm, fíjense que
Y ya me refresqué un poquito, pero entender el dolor de la ciudadanía. Aquí yo le puse una frase para entender eh, este aspecto. No hay dolor más importante que el que le esté pasando a una persona. Si se fijan, un político, por lo regular, tiene mucha gestión, que la silla de ruedas, que el andador, que la despensa, que la luz, que el gas, que etcétera, que ahora no traigo ni para comer, que la beca para el niño, que los uniformes, que la pelota, que el balón, uff, infinidad, ¿no? Pero si ustedes son capaces de entender el dolor de la ciudadanía, evidentemente ahí existe un dolor que tiene mayor relevancia que otro, que es ahí donde a partir de ahí se construyen con ingeniería electoral, pueden, para lo que para uno parece mínimo, para la otro, para esa persona, es un mundo entero. No hay dolor pequeño cuando se trata de las preocupaciones reales de la gente. Yo tuve un maestro de comunicación política y decía que la enfermedad más grande no es, metafóricamente hablando, claro, la enfermedad más grande no es que este cáncer, que esta enfermedad, que esta, no, la enfermedad más grande es tu propio dolor de cabeza. El yo sentirme hoy mal, ese es fatal, ¿no? Evidentemente, respetando las enfermedades de todos, los malestares, lo que quiero decirles es que hoy en día la política ya no es macro, ya es micro. Hay que empezar a atender las particularidades de cada quien, porque es ahí donde se definen las empatías políticas. Es muy importante que tengamos muy en claro cuál es la clave emocional del voto. Yo pongo tres muy buenos aspectos que si ustedes los pueden dominar, y esto es como la vestimenta, entre más sencillo te vistas, más elegante te vas a ver. En comunicación política es igual. La gente ya no busca políticos perfectos porque no los hay, ¿verdad? Ya en México hemos vivido la alternancia de la izquierda a derecha, el centro, arriba, abajo, a un lado al otro, el moreno, el blanco, el azul, verde, todos ya pasamos por todos y no hemos encontrado hasta el momento el político perfecto. Pero el político más parecido a la perfección para mí es quien puede ser empático, que es básicamente saber ponerse en los zapatos de la otra persona. Ojo, esto es fundamental. El lenguaje sencillo, sin tecnicismos. Luego de repente llegan a quererte hablar como doctor, ¿verdad? Oye, pues no, güey, espérame, háblame que yo te entienda, papá. Porque si no eres capaz de transmitirme el mensaje, te voy a sentir lejano, te voy a sentir distante. Y yo creo que en gran medida, si ustedes recuerdan, esa fue la clave del éxito del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que sin entrar en detalles, creo que él supo llevar ese lenguaje sencillo. Lo vimos también en Fox con el hoy, el de que es como ¿cómo se llamaban estas? Las lavadoras, con muchos, hablaba muy ranchero, pero quien lo supo capitalizar muy bien fue el expresidente AMLO. Ustedes podrán recordar demasiadas frases de dichos populares del cállate chachalaca, me canso ganso, hay demasiadas frases. Ustedes se estarán acordando de muchas porque él no hablaba rimbombante. De hecho, incluso yo no tengo el gusto de conocerlo, pero no sé si él verdaderamente tenía ese lenguaje tan correcto, pero si no, la verdad es que lo sabía aterrizar muy bien a la mayoría de la clase media, media baja e incluso hasta la alta se la compraron, ¿no?
porque veníamos del tema de los tecnócratas, en donde te hablaban de mucho tecnicismo. De hecho, él la vestimenta la usaba grande, eh, a veces salía con chanclas, con un pants, con una playera interior, o sea, muy que parecía muy inapropiado, pero era una forma también de hablar sin tanto tecnicismo. Ahora recuerden, no nada más se habla con las palabras. Hay una frase también que yo tuve con una maestra de imagen y ella decía que uno podrá mentir con las palabras, pero el cuerpo jamás miente. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la mirada te delata, te notas distraído, te notas ausente y tú por dentro puedes estar bien, ¿verdad? O queriendo aparentar que estar bien, pero tu postura estás jorobado, caminas lento, tu tono de voz es bajo, no es dinámico. Entonces, eso de cierta forma no genera, es un mal lenguaje, también hay que cuidarlo y definitivamente mostrar vulnerabilidad auténtica. Eso también es una clave emocional del voto. Ustedes podrán recordar al fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manso, googleenlo ahí en TikTok, en donde ustedes quieran, de los mejores momentos. Y recuerdo una vez que le metió un cachetadón a un policía municipal porque estaba defendiendo a la gente y lo hacía de una manera muy auténtica, donde por eso la gente lo quería tanto, ¿verdad? Porque salía a las calles, se peleaba, porque andaba ahí, mentaba madres, así como cualquiera. Pero ojo, esta es una arma de doble filo. Si ustedes no son así, la gente de inmediato los va a notar y les va a generar un rechazo. Hay que tener mucho cuidado con la autenticidad para verdaderamente tener una humanización. Ya estamos aquí cerrando, entonces yo les recomiendo que a partir de que ustedes generen contenido para el ámbito que ustedes quieran, para el profesional, para el de negocios, evidentemente aquí estamos hablando en un tema de política, pero yo siempre les pediría que un contenido de valor lo generan a partir de que informen, es decir, que generen datos relevantes para su comunidad, temas complejos de forma accesible, que lo sepan explicar, que lo sepan aterrizar con así como se dice, con bolitos y palitos. Fíjense que, paréntesis, yo escribí una columna hace unos días explicando un poco, y me voy a meter en un tema un poco escabroso, del tema de la invasión de Estados Unidos a Venezuela. Yo lo comparaba un poco con esta vecina que tenemos a un lado de nuestro domicilio, que tiene un marido violentador y que la encierra y que le hace, que le genera violencia emocional, psicológica, económica, física y que no la deja salir. Y la mujer pide ayuda y lo primero que hace uno que es, pues es que no meterse, uno nunca quiere problemas y menos con un vecino. Pero la mujer pasan los años, pasan los meses, pasan los años y grita, hasta que un buen día una persona se arma de valor y la rescata del violentador. Entonces ahí es donde dices, eh, dónde entra la moral y dónde entra el raciocinio, dónde entra el derecho. Es una forma eh, probablemente muy sencilla de explicar algunas cosas que nos pueden ayudar a generar soluciones prácticas a problemas reales. A veces las cosas, yo siempre les digo a mis clientes, le digo, no le eches tanta crema, no le quieras poner tanta crema a los tacos. Lo más fácil que pueda resolver un problema, así hazlo. O sea, no le quieras adornar tanto. Si puedes, hazlo. Pero las cosas no son tan difíciles como uno cree. Y muchas veces uno de los puntos también es inspirar.
Dicen que el maestro llega cuando el alumno está abierto a encontrar esa persona que te llegue a inspirar, que te llegue a motivar hacia alguna acción que uno quiera ir tomando. ¿Sí? Una de las cosas que también le sugiero es que atiendan el metro cuadrado a la ciudadanía. En el ejercicio de la campaña en gobierno, eh, la narrativa política siempre empieza en lo local. Atender lo cercano genera confianza y construye bases sólidas para el cambio. Lo ma- am, Pensemos en nuestra colonia, pensemos en nuestra casa. ¿Qué es lo primero que queremos que haya? Seguridad. Lo segundo, pues que esté alumbrado. Lo tercero, pues que la basura pase. Entonces, a veces es muy fácil, ¿no? El metro cuadrado de las personas y de ahí desdoblamos, pues que tengas un buen empleo, que tu hijo vaya a la escuela, que tenga transporte y demás, ¿no? Entonces, básicamente estamos concluyendo con esta charla. Podríamos durar horas y horas platicando aquí, pero me gustaría más bien aquí poder leerlos, escucharlos, que me hicieran alguna pregunta, que aprovechen que me den algún ejemplo real de alguna situación que ustedes estén viviendo o que crean que pueden llegar a vivir o que cómo quieren empezar. Con todo gusto los puedo escuchar y resolver. Ahí igual levanten la mano, a quien quieran y vamos, atendiendo uno por uno, profe. Sí, usted yo, a ver, Nancy, adelante, Nancy Rodarte. Hola Hugo, muy buenas noches. Un gusto y un honor escucharte. Una ponencia magistral, muchas felicidades. Feliz año a todos. Y bueno, aquí lo que comentabas tú sobre las redes sociales, súper importante en el caso que tú mencionabas de Samuel y Mariana. Pues yo creo que también no hay que tener límites, no llegar a los extremos, porque es impresionante que la influencer ha sido Mariana y llevó a Samuel a ganar la gobernatura, pero ha hecho tan mal trabajo o tantas comparaciones o tan mal uso de las redes sociales que él hizo que Mariana perdiera la alcaldía. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado hasta dónde queremos mostrar nuestra vida personal o los que vayan a participar en campañas. Eso es muy importante porque tú decías, bueno, es que ahí sale haciéndole el huevito o los panqueques a la hija, pero también de repente salen con cosas tan egocéntricas como, bueno, es que la calidad del aire en Monterrey está sumamente mal. Nosotros nos acabamos de comprar un purificador de aire marca tal Dyson. y empieza la gente, ¿verdad? Oye, pues el camión no pasa, ya me corrieron del trabajo por tu culpa y cosas así, pues muy egocéntricas, ¿no? Entonces sí creo que hay que tener ese cuidado. No sé tú qué nos puedas recomendar. Sí, creo que es un gran apunte y yo lo puedo ver como tú, porque lo puedo ver desde un punto de vista neutral. Y definitivamente hay personas a las cuales les podrá caer mal, pero creo que también tenemos que ser claros, ellos le están hablando a una base votante que es la aspiracional y en el estado de Nuevo León, tú sabes que mucha de la gente quiere tener más de lo que puede. Entonces, y ese fue un poco también del éxito de la campaña de Samuel, que él mostraba de cierta forma algo gracias, profe, que muchos no puedan tener acceso. Pero también es como les decía, si ustedes están queriendo incursionar en el mundo de la política, tienen que conocer la base votante, dónde están parados, qué gustos tienen, qué preferencias tienen, qué nivel económico tienen, etcétera, ¿no? Para poder, y eso también, por ejemplo, yo lo veo en la cuarta transformación.
Ellos, por ejemplo, hablan de cosas a lo mejor que para muchos son irreales, ¿no? Y pasó con el tema que decía de Guanajuato, con el tema de Carlos Manso, en donde la presidenta lo comunicó de una manera que a mi criterio estuvo mal y hasta tuvo que salir el presidente AMLO a defenderla como para hacer un poquito la contención, el paraguas, abrirlo porque su base votante se vio afectada, ¿no? Pero en este caso sí, evidentemente, sugerencia, no seamos no caigamos en esta frivolidad. Evidentemente el tema de Samuel y de Mariana era un tema de ejemplificar, pero bueno, sí puede estar extrapolado, ¿no? Había Viviana. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Me llaman la atención varias cosas. Uno, bueno, de lo que nos estuvo platicando. Uno es la horizontalidad de la comunicación entre los individuos que hay hoy en día, no solamente en el gobierno o en la política, ya en diferentes ámbitos. Esto puede ser negativo o positivo. Positivo porque puede existir el diálogo, la confianza, la apertura, la disposición o incluso la conexión de algunos grupos de poder con las masas, con los votantes. Pero también puede ser negativo porque pues quizás hay la falta de respeto, de liderazgo. Por ejemplo, yo trabajo en el sector educativo. Recuerdo que cuando inicié mi vida laboral, difícilmente o pocas veces nos acercábamos al director. Lo veíamos en las reuniones, ahí nos indicaba lo que debíamos de hacer y nosotros pues seguíamos esas indicaciones, incluso si solamente nos mandaba un oficio, pues ya hacíamos lo que podíamos, pero ahora se den una indicación y esa indicación se confronta, se discute, hay oposición. Otra cosa que me interesa, más bien que me llamó la atención, es que el uso de redes sociales a veces no es el correcto. En días pasados, por allí navegando en Facebook, me salía una publicación de una diputada federal, pues muy burda, muy absurda, que en realidad no se entendía el mensaje, no se entendía el contexto y sí hubo como que muchas reacciones negativas ante esa publicación que hizo esa diputada. Entonces, creo yo que son personas que quizás su voz tiene más peso y pues a veces el poder de la palabra es tan grande y tienen tantos seguidores, influyen muchísimo en la audiencia que ellos tienen y creo que a veces promueven cosas negativas, discusiones entre la población o cosas que quizás no son bien vistas por todos. Otra también que me llamó la atención fue lo de la emoción del voto, porque pues a veces mm, es difícil quizás llegar con nuestros mensajes a todas las personas que nosotros quisiéramos, pero ya cuando tratamos de llevar ese mensaje a diferentes escenarios, pues debe haber oradores que hablen con elocuencia, que sepan utilizar el lenguaje de diferentes sectores. Y pues aquí también puede entrar el famoso voto de castigo. A veces el hartazgo de las personas, el sentimiento que produce ver a ciertos grupos de poder nos motiva para para la elección. Sería todo. Muy bien, fueron muchas. No, contento. Bien, me parece que dio usted en el final de su comentario un tema fundamental. Hoy la gente ya no la puedes hacer, ya no le puedes jugar ¿cómo se dice? Atole con el dedo, ¿no? No le puedes meter el dedo en la boca. Bueno, esa es la lógica, eso debería pasar, ¿no?
Creo que, por ejemplo, lo que tiene que ver en el estado de Zacatecas, estamos viviendo una olla express social. Hay un gran descontento entre quienes hoy dirigen el estado con la base ciudadana. E incluso yo me podría atrever, yo sé que ellos no lo van a decir, pero yo sí, con su con su misma base votante, ¿no? Entonces, sí, hoy la gente ya no la haces tonta, ya tienen mayor, eso es lo que decíamos en el tema de la comunicación horizontal. Hoy ya te increpan, hoy ya te debaten, hoy ya te juzgan. Y eso pasa en cualquier ejercicio de autoridad, ¿no? Tomando el caso de su director, anteriormente se imponía, como lo decíamos aquí en mi presentación, antes es esto y es esto, y hágale como quiera. Hoy, para bien o para mal, puedes, oiga, director, fíjese que, ¿qué le parece si lo puedo hacer así? Ah, ya si él tiene el verdadero liderazgo podrá decir, no, no es por ahí, o a ver si la justa medianía, ¿no? Pero me parece que eso es más un problema de liderazgo que de funcionalidad. Yo creo que todos los nuevos tiempos generan retos. Yo creo que si le preguntamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, cuando salió la televisión, ay, pasan puro degenere, o la radio también tuvo sus momentos, problemáticos. Yo creo que es el enfoque en el que le des, definitivamente todo tiene cosas buenas, cosas malas. Las herramientas se pueden utilizar para bien o para mal, en cualquier sentido, ¿no? Pero creo que vivimos buenos tiempos de mayor pluralidad, de mayores retos y sí también de que la línea está más delgada por la exposición en la que estamos, ¿no? Iván Carrillo, adelante. Sí, buenas noches a todos, a todas. Bueno, muy brevemente, no es tanto una duda, sino también como una petición, porque igual lo comentabas hace rato de que pues podríamos durar hasta 3, 4 horas, ¿no? Aquí platicando y sobre el tema. Normalmente creo que se comparten las diapositivas, lo que es en el grupo. A mí me gustaría pedirte de, pues de mi parte, pues, no sé si a alguien más le interese, pero que compartieras un poquito más de contenido o de material, pues, por así decirlo. O sea, en el sentido, viéndolo, o sea, de diferentes, ahora sí que panoramas políticos de antaño, políticos actuales, políticos que se podrían ver en un futuro, ¿no? Para poder, así como que ya cada quien hacer su propio resumen, por así decirlo, para poder trabajar sobre lo que nos acabas de decir. Porque siento que es un tema muy importante y que va a seguir siendo muy importante durante varias generaciones, si se podría decir así. Entonces, yo te lo pido de mi parte, o sea, si nos pudieras compartir en el grupo un poquito más de links, de información que pudiera hacernos de provecho para podernos empapar un poquito más sobre esto, porque siento que fue realmente muy poco tiempo y siento que es un tema muy de mucho explotarlo, ¿no? Entonces, nada más es eso, no es otra cosa. Con mucho gusto, pues la verdad es que sí, fue una probadita, era un tema muy generalizado. Yo les quiero pedir, hagamos lo siguiente, con todo gusto les paso alguna presentación o la presentación. Esto es como la IA, ¿verdad? Cada quien, yo les doy la información y ustedes saben cómo la utilizan, pero también les pido de favor me sigan en mis redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram, es donde estoy como más a la mano. Estoy como Hugo Ontiveros, arroba Hugo Ontiveros. Ahí yo subo mucho material, subo mis columnas semanales, subo posicionamientos, subo tips, subo muchas cosas. Incluso puedo compartir algún material de colegas o incluso también ustedes me pueden mandar un inbox para alguna consulta. Oye, ¿sabes qué? Yo traigo esta duda de esto, ¿qué me recomiendas? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí síganme y lo sigo, como se dice, ¿verdad? Entonces, sí, manden un mensajito con todo gusto y a la orden. Kevin, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Un gusto saludarte, amigo, después de ya tiempo de no saludarnos, de vernos.
Pues felicitarte primeramente por la excelente presentación que hiciste, el encuadre, los detalles con los que pues recapitulaste, porque una campaña política pues no es corta, no es breve, hay muchos elementos, muchos detalles, pero muy buena tu síntesis. Pues a grandes rasgos, Hugo, rescato, me llama la atención lo que mencionas, los tiempos políticos cambian, las formas cambian y el candidato, el político, el servidor público se debe adaptar a las nuevas tendencias, a las nuevas formas, comenzando por un diagnóstico de campo que debe de realizar previamente, saber dónde está parado, de dónde va a comenzar y a dónde va a llegar. Desde luego, conocer pues un estudio social, demográfico, económico y también el voto duro que hay en su delegación, en su municipio, en su colonia, en su distrito, en su estado, dependiendo a qué vaya enfocada esa campaña, debe de conocer hacia qué rumbo la va a encaminar. También lo que mencionabas del ejemplo de Noroña, ahí es donde vemos la disociación discursiva que lleva a la ambigüedad entre lo que dice y lo que hace. Y esto genera completamente un rechazo hacia el servidor público. Y lo que buscamos es generar empatía. Y la empatía, como tú lo mencionabas, una persona lo que va a recordar es cómo se le trató, cómo se le atendió, cómo se le escuchó, la forma, independientemente si se le resolvió o si no se le resolvió, lo más importante es eso. Y eso es lo que se genera con cercanía, con humanismo, con empatía y sobre todo con un trato digno y de respeto a todas y todos los ciudadanos. También es muy importante lo que tú mencionabas, darnos cuenta que actualmente las redes sociales son un arma de doble filo y si no priorizamos una agenda de trabajo política y la mezclamos con una agenda personal, el mensaje que se trata de comunicar es completamente negativo y en lugar de generar, vamos a restar y la empatía que buscamos conectar, propiciar con las demás personas, pues va a ser completamente negativa. Entonces, pues te agradezco bastante, Hugo, y un saludo. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Kevin. Pues sí, la verdad es que buenos comentarios, muy acertados y la verdad es que el liderazgo se ejerce a través del contacto directo y aprovechemos el tema digital. Hace pues, que un par de meses tuvimos aquí una gran, de hecho, el diplomado tiene 2, 4, 6, 8, 10 expositores, pero quien nos metió una friega fue nuestro exalcalde, nuestro presidente Goyo Macías, quien nos explicó su liderazgo, cómo ha ido forjando su gran carrera política desde el Congreso del Estado, desde su municipio Mazapil, y no por algo ha tenido ese gran cercanía con la gente y por eso la quiere mucho toda la gente de Mazapil. Ricardo, a la orden. Sí, gracias, buenas noches. Reflexionando un poco sobre lo que comentaba del impacto que los políticos de hoy en día tienen que hacer con el hecho de mostrarse un poco más humanos y cercanos a la gente, recordaremos que en el 2018, pues, dos cosas yo siempre he pensado o he dicho que hicieron ganar a Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Aparte de todas las fuerzas que juntó. Una, la campaña que le hicieron del ya sabes quién. Con eso considero que pues todo el mundo pensaba en el ya saben quién. Y la otra que le hablaba a la gente con términos que coloquialmente se podían conocer como el de frijol con gorgojo, ¿verdad? Siento que eso fue un arrastre que le generó el impacto y la nueva narrativa que el pueblo mexicano en ese momento, en el 2018, pues necesitaba, ¿verdad? Cambiar del tecnicismo de Peña Nieto ahora al discurso más humano. Después, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pues siguió el mismísimo camino, es más, podríamos decir que fue una copia casi exacta. Y la pregunta o la incógnita aquí que yo siempre me he hecho, que a lo mejor con tu experiencia podríamos aclarar un poco, sabemos que hoy en día cada 5 minutos puede cambiar la narrativa y la gente se aburre muy rápido.
Por eso le das un dedazo al TikTok y te cambia ya otra idea, ¿verdad? Otra perspectiva. Ante este contexto y esta demanda social en la que la narrativa tiene que cambiar forzosamente y quizá quien está en gobierno en turno hablando a nivel nacional siguen repitiendo la misma, probablemente pues ya no les serviría la misma narrativa que en el 2018, ¿verdad? La duda es, ¿qué tendría que hacer el gobierno en turno o el movimiento que en turno se encuentra para que si quieren conservarse o perpetuarse en el poder, qué tendrían que hacer para que la narrativa ya no aburra y que impacte a las nuevas generaciones de otra forma, ¿verdad? Híjole, muy buena pregunta. Les voy a dar mi opinión y creo que son tres, bueno, algunos datos, tres probablemente que les voy a dar. Una, el partido en el poder, Morena, no ha aumentado su base electoral, ¿sí? No ha conseguido más votos de los que ha tenido, o sea, eso no ha pasado. Al contrario, ojo, y no lo ha hecho solo. Sí le ha ayudado mucho el tema de las alianzas con el PT, con el Verde. Evidentemente ellos tienen la mayoría de la votación. La base, ellos le hablan, como les dije hace rato en el tema de Samuel y Mariana, la presidenta le habla a su base electoral, ¿sí? Ellos teniendo cautivos a sus votantes, con eso la arman. Por eso ellos están apostando fuertemente a los programas sociales para generar la lealtad que tienen que tener con una base electoral. Ojo, a ver, les voy a dar un dato revelador. ¿Ustedes por qué creen que se les, ojo, le estoy hablando de un tema electorero, ¿eh? ¿Por qué se decidió quitarle el apoyo, por ejemplo, a la oncología infantil? ¿Verdad? A mi punto de vista es porque ese dinero, o sea, el tratamiento oncológico es costoso. Y en vez de eso, y son minorías, entonces esos recursos los metieron a la bolsa de las mayorías, que es los programas de los ninis, los programas de los adultos mayores. Y con esto no estoy queriendo decir que sea bueno o que sea malo. Estoy hablando de rentabilidad electoral. ¿Sí? Este negocio funciona con rentabilidad electoral. Y si tu ingeniería electoral te dice que tienes muchos adultos mayores y muchos ninis, entonces ¿hacia dónde tienen que ir tus baterías de recursos? Hacia ellos. Entonces, ahora otro punto que está trabajando fuertemente Morena para poder permanecer en el poder es todas estas reformas que se han hecho legislativamente hablando. Se hizo la reforma al Poder Judicial. Ahora viene el tema de la reforma político-electoral, que viene un poco agresiva también, y es ahí donde ellos pueden ir controlando de cierta forma el poder, ¿no? Así que son varias variantes que tienen y que el ejercicio del poder siempre va a desgastar a todo mundo. Y obviamente la presidenta no tiene el mismo carisma que tuvo Andrés Manuel López Obrador y eso le está cobrando factura también. Y obviamente también tiene de cierta forma la presión de nuestro real. El verdadero opositor de México se llama Donald Trump, es quien está haciendo esta política disruptiva que de cierta forma controla el gobierno de la Cuarta Transformación. De lo contrario, pues otro escenario político sería. Yo les quiero agradecer a todos. Sé que pueden surgir demasiadas preguntas, pero no me quiero extender para que ya puedan descansar. Eh, para quienes tengan inquietudes, les digo, pueden seguirme allá atrás de mis redes sociales, manden un mensajito, yo siempre respondo, estoy a la orden. Y bueno, pues, no sé, presidente, que siga. Pedirnos el A ver. arrastre. Amigas y amigos, la verdad es que estábamos todos tomando mucha nota. Ha sido una ponencia, pero sobre todo una demostración de muchísima experiencia, pero de mucha humildad. Si algo distingue a Hugo, y si yo tuviera que resumirlo en dos palabras, sería humildad y experiencia. Creo que hoy ha quedado constante y nada me da más gusto
lo llamemos parte del equipo porque es gran parte del equipo. No es solamente que hoy lo invitamos a esta reunión, sino que aprender de él en el diálogo constante, en las giras. Conoce seguramente a más del 50% de ustedes en persona, porque conoce el territorio, porque hemos andado juntos, porque conversamos y porque como gracias a cada una y a cada uno de ustedes, Nueva Alianza Zacatecas, lo que es el día de hoy, es gracias a esta humildad, a estas ganas de seguir aprendiendo. Estamos bien contentos de cerrar ya este diplomado. Nos queda una sola sesión más, que será el primer lunes o el segundo lunes de febrero, y ya estamos planeando la graduación para podernos ver en persona, por supuesto, para que puedan conversar en lo corto, con cada una y cada uno de los ponentes, para entregarles su documento, que ya también está en trámite de legalización, su constancia curricular. Pues no nos resta, estimado Hugo, más que agradecerles y enviarles el mejor de nuestros abrazos. Gracias por compartir conocimiento y por seguir construyendo liderazgo. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, hasta luego.